Buenos días, coronel, muchas gracias. Hoy es viernes 21 de junio de 2024. Estamos, como todos los días, en la jornada matutina de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, haciendo un recuento pormenorizado de un aspecto más del conflicto armado en Colombia para tratar de darle más información y luces y elementos de juicio a quienes nos acompañan en las salas virtuales, a quienes nos miran después de estos episodios en las redes sociales y en los espacios que tiene la Fundación, y a quienes vienen de diferentes partes del mundo a investigar sobre el complejísimo conflicto armado en Colombia. Y hoy vamos a ver un hecho que pasó prácticamente desapercibido para muchísimas personas, pero que fue muy real y que mirando el contexto de la época y de los otros acontecimientos eh, colaterales nos indican las dificultades que ha tenido el Ejército Nacional para tratar de darle paz y tranquilidad a los colombianos, mientras las dirigencias políticas andan en otros menesteres y al mismo tiempo la subversión terrorista del comunismo contra Colombia sigue con contactos nacionales e internacionales, con planes siniestros y con violaciones contra los derechos humanos de todas las personas en las regiones donde estos delincuentes hacen presencia. Nos referimos al secuestro perpetrado por el EPL de un señor ya casi sexagenario que había sido bandolero liberal en la época de los años 50, que había firmado la paz con el gobierno del Frente Nacional, corrijo, con el gobierno militar de los quíntuples, la junta militar, y había iniciado su vida civil en el gobierno del Frente Nacional del señor Lleras Camargo. Se había sentado en la región de Córdoba y allí se había convertido en un próspero finquero, pero hasta allá llegaron los bandidos del EPL a secuestrarlo. Entonces, entremos en materia, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál era la situación política, organizativa, financiera y de capacidad combativa de las cuadrillas del grupo terrorista Ejército Popular de Liberación, especialmente las incrustadas en el área rural del Alto Sinú, a comienzos de 1968, época de la cual hemos analizado varias pugnacidades internas de ese grupo criminal en anteriores capítulos? Bueno, mi coronel, esta semana que termina hoy académicamente, hemos venido trabajando mucho sobre el sector del Alto Sinú y sobre los hechos relacionados con el EPL. Y como hemos visto, fueron muy seguidos y cada uno con una connotación diferente, pero apuntándole al mismo epicentro del problema. Las crisis internas del EPL fueron muy fuertes desde su origen como grupo terrorista, su nacimiento ya como cuadrillas armadas y su desenvolvimiento como grupo criminal por las razones que ya hemos anotado reiteradamente y que tal vez nuestra audiencia ya las tiene suficientemente claras. Y aquí tenían, como lo decíamos ayer, una competencia con las FARC y con el ELN para controlar la zona. Y producto de esas crisis internas hubo una limpieza en la que fue asesinado Pedro Vázquez Rendón por ellos mismos y en la que perdieron bandidos en varias regiones. Pero como estaban desesperados por incrementar su fuerza de combate y no tenían los suficientes instructores, además que como lo veíamos ayer, cayó un cabecilla, un tiempo antes habían matado ellos mismos al otro, otros habían desertado. Entonces, esas crisis internas las resolvían por medio del terror contra la población civil y de crímenes internos, lo cual es muy propio de los comunistas, porque ellos comulgan con la idea leninista de que entre más pocos, más fuertes. Los problemas de apoyo internacional se les estaban complicando porque ya no tenían el padrinazgo tan directo. No era que China les hubiera volteado la espalda totalmente,
es que ya no les mandaba dinero, pero sí los recibía allá y los entrenaban y los llevaban a pasear a Corea del Norte y los relacionaban con el abuelo del actual dictador coreano. Se convertía en todo un espectáculo la vida de los bandidos de buen nivel allá. Sin embargo, en algunos eventos les tocaba financiarse los viajes y por eso incrementaban el terror contra la población civil, el secuestro, etcétera. Eh, Algo que no hemos mencionado en estos días, porque lo hemos dejado específicamente para este capítulo de hoy, es que ellos también andaban, como las FARC, en búsqueda de que Cuba les diera ese maridaje y ese padrinazgo que tenía únicamente el ELN en ese momento. Y acudían al viejo truco de que cuando apareció el MOEC había sido como una consecuencia más de la rebelión cubana de Fidel Castro. Pero pues en Cuba también estaban en N cantidad de problemas, porque la Unión Soviética también le ponía su tate quieto de que no se convirtiera en una válvula rota por donde saliera un río de dinero y no se vieran los resultados. Y además porque la narcodictadura cubana ya estaba tomando su perfil de una forma diferente de hacer revolución a la que imponía la Unión Soviética. Y desde luego con esa tendencia pro-China que tenía el EPL desde su nacimiento, pues le quedaba muy difícil a la narcodictadura cubana apadrinarlos porque eso sería entrar en choque con la Unión Soviética, que era la que los tenía a Fidel Castro, especialmente como un perro ladrándole a la luna, yendo a hablar insensateces a los escenarios internacionales contra Estados Unidos y a promover el terrorismo en Latinoamérica. Entonces tenían que cuidarse mutuamente, pero el intento lo hubo y hubo terroristas del EPL que viajaron a la isla y también recibieron entrenamiento y apoyos, pero no formalmente como si lo hacían con el ELN. Las deserciones para otros grupos, ya lo hemos mencionado, terminan hasta que algunos de esos son fundadores del M-19 y que lo peor para la historia triste de Colombia es que estos bandidos del EPL rotaron por tantas cuadrillas y por tantas escisiones y por tantas divisiones que finalmente terminaron siendo gran parte de los mal llamados paramilitares después de haber pasado por varios grupos. Y estando dentro de los mal llamados paramilitares también promovieron por parejo su tendencia a generar divisiones e intrigas y pugnas. O sea, es un grupo narcoterrorista, el EPL, en su ADN estaba inscrito y pegado el virus del divisionismo, de los afanes publicitarios de los cabecillas y del terror como método para figurar e imponerse. Eh, Hubo, ya lo dijimos y lo acabamos de resarcir, un incremento de todos los delitos atroces que llaman comunes en Colombia y que terminan los grandes juristas que tenemos aquí acomodándolos en un solo paquete como rebelión que incluye secuestro, extorsión, atraco a mano armada, delitos sexuales, etcétera. Eso se disparó en ese afán que tenían de imponerse por cualquier forma, por cualquier método en la región. Eh, no obstante, lo acabamos de decir y resarcir, seguían la línea de pensamiento del Partido Comunista Chino porque aspiraban a ganar el poder y porque Mao Zedong tampoco era que les hubiera volteado la espalda completamente, ya que él soñaba con dominar el mundo. Así es de que las ideas que tienen ahora los dictadores chinos no son nuevas. Eso es en la génesis, está en Mao Zedong, que él no se miraba como el dictador chino, él se miraba era como el dictador del mundo entero. Pero pues tenía que manejar inteligentemente las cosas y prefirió abrir relaciones con Estados Unidos, que eso le daba más potencialidad a China sobre el planeta que seguir peleando solamente con la Unión Soviética a ver cuál de los dos era el que más harina comía con la lengua salivada. Eh, Así como las FARC escogieron la zona del Pato, Guayabero, el Ariari, la Uribe, el Caguán, como el epicentro de toda su
proyección geoestratégica sobre Bogotá, el EPL lo miró desde el principio, fue tomar la región del Alto Sinú para desplazarse hacia la costa atlántica, hacia el Mar Caribe, hacia el Chocó y el noroccidente antioqueño, para salir al Pacífico y desde luego proyectarse hacia Medellín y de Medellín a Bogotá. Entonces el Alto Sinú se convirtió en ese corazón geopolítico para el EPL y esa es la razón por la cual muchos de los combates y muchas de las acciones, por lo menos en los primeros 5 años del EPL, fueron muy reiterativas en esa zona. Lo hemos reiterado toda la semana, el reclutamiento de universitarios obreros les resultó productivo a pesar de los pesares y a pesar de lo que se conocía en el ámbito periodístico, universitario, académico y en general informativo que hay en el país. Era de las atrocidades internas que se cometían en todos estos grupos, las mismas escisiones que se hacían públicas por esos problemas, pero la juventud no razona, la juventud a veces de buena fe cree que procediendo en contra de lo estatuido va a triunfar y entonces terminaron muchos jóvenes universitarios eh, plenamente conocedores de lo que estaba ocurriendo en los campos de concentración que tenían todos los grupos terroristas contra sus mismos integrantes, terminaron allá abrazando ideales de cambio por medio del comunismo que estaban completamente desfasados, pero cayeron en eso. Y hoy esos jóvenes de esa época, de los años 60, que tendrían 18 o 20 años, están entre los 70 y los 80 y desafortunadamente muchos de esos todavía guardan esa mentalidad de dinosaurios comunistas y son, por ejemplo, de los que desde diferentes niveles coayudaron a que la juventud actual cayera en la estupidez de votar por el señor Petro. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo ocurrió la desmovilización de 500 bandoleros del movimiento revolucionario liberal, encabezados por alias el capitán Julio Guerra, en el departamento de Córdoba a finales de 1957? Bandolero, quien después de haberse acogido a la vida civil y logrado una mediana fortuna, fue secuestrado por la cuadrilla comunista del Ejército Popular de Liberación. Bueno, mi coronel, aquí hay una cosa interesante, o varias cosas interesantes. Primero, pues se sabe que entre los años 50 y 57, cuando Julio Guerra, alias el capitán Julio Guerra, que ya era un hombre mayor, era para los años 50, inicios de los años 50 ya tenía más de 40 años. Eh, pues el MRL no existía, ¿no? Tenemos que ser claros en eso. Pero, ¿por qué se dice que del MRL hoy la tendencia a ubicarlo con el MRL? Por una razón sencilla, porque él se desmoviliza después de ver el proceso que se inició en los Llanos Orientales con Guadalupe Salcedo durante el gobierno Rojas. Sin embargo, él mantuvo su organización armada ya, pero optó por una especie de tregua durante varios años. Y esto casi no se menciona, son muy pocas las personas que conocen o recuerdan este hecho, pero llegó a tener aproximadamente 500 personas armadas en la región de Juan José, era su epicentro ahí en el Alto Sinú. Y este señor, cuando ya llegó al final el gobierno Rojas, él era uno de los convencidos que definitivamente la acción armada y menos orientada por su partido liberal tenía fuerza porque pues él era un campesino, era un líder, había nacido en Antioquia y se había ido para Córdoba a fundar su finca, a desarrollarse como buen andariego y como buen emprendedor agropecuario que era el común de los campesinos paisas que se movían por distintas partes del país para esa época. Y entonces llegando allá lo cogió toda esa violencia y tenía rasgos de liderazgo y formó sus propias cuadrillas y fue creciendo mucho, auspiciado por el Partido Liberal. Pero pues él era de raigambre muy popular, muy campesina y rápido se dio cuenta también que eso era un carnaval de intereses y de politiqueros y de corruptos
Entonces fue tratando como de independizarse del partido, pero manteniendo los ideales del liberal, aunque no los tuviera filosóficamente muy claros. Él consideraba que luchar contra los conservadores era válido y por eso se mantuvo en pie de guerra. Entonces, con el proceso de Rojas Pinilla, él poco a poco fue parando las acciones armadas, pero no desarmando a la gente por los temores que se le forman a todos los grupos terroristas y bandidos. Entonces, cuando ya Rojas Pinilla salió del poder y él entendió mucho más el nivel de lo que era esta gente, de lo que eran capaces los mismos dirigentes del Partido Liberal de jugar a Dios y al diablo, entonces localizó al teniente, que era el alcalde de Tierra Alta, Córdoba, un oficial del ejército, y se presentó y le dijo, teniente de apellido Bermúdez, le dijo que, de Tierra Alta no, sino de Montelíbano, hago la aclaración, le dijo que él quería desmovilizarse, pero que tenía unas condiciones que quería que las escucharan. Entonces el oficial se reunió con los dirigentes del municipio, lo escucharon y realmente las condiciones que puso no eran del otro mundo. Lo que pidió fue una serie de carreteras, de escuelas, de que le colocaran servicio telefónico a algunas veredas, que les mejoraran los puestos de salud, eh, que hubiera más presencia del Estado en las regiones y que ellos le pedían, obviamente, al teniente que se comprometiera que las fuerzas militares no los iban a perseguir, que la Policía Nacional no los iba a capturar, que él hacía todo lo posible para que se portaran como debía ser y que les ayudaran a legitimar tierras y ellos se dedicaban a trabajar. Entonces, el oficial pues tomó nota, no tenía la capacidad de resolver eso, y hablaron con el gobernador y el gobernador habló con la Junta Militar, se hizo rápidamente el proceso y en breve este señor se desmovilizó y se convirtió en un líder social muy reconocido allá, jamás se le volvió a conocer ninguna acción armada y pues ya tenía 50 años más o menos para el año 57, 58 que se llegó a ese acuerdo. Entonces el tiempo fue pasando y allí se quedó a vivir, pero cuando llegó el EPL comenzó a tener problemas ya con los bandidos del EPL que habían reclutado a varios exintegrantes del MRL. ¿Y por qué los problemas? Porque este señor, en su convicción de que el Partido Liberal tradicional era un foco de trapacería y de engaños, optó por unirse al MRL, el virus de la política lo llevaba en la sangre, pero nunca se le conoció que hiciera parte de las guerrillas del MRL. Sin embargo, muchos de sus seguidores sí se pasaron para las guerrillas del MRL, o no muchos, algunos. Entonces, por eso es que se dice que las guerrillas del MRL o que las guerrillas que él encabezó eran del MRL, pero ahí habría una dificultad para decir que todos lo eran. Mi coronel, ¿cómo se desarrollaron los hechos del secuestro del bandolero liberal del MRL, Julio Guerra, en Alto Sinú, en enero de 1968? Es decir, más de una década después de que éste se había desmovilizado y dedicado a la ganadería en el Sinú. Pues eso nunca quedó claro y desafortunadamente en los medios de comunicación, en los archivos, no encontramos qué ocurrió al final de. Lo cierto es que este señor estaba viviendo allí, era desmovilizado, todavía estaba muy reciente el tema de la desmovilización de guerrillas, de la violencia tripartidista y pues un país como Colombia donde hay tantos odios, amores y apasionamientos políticos, lo miraban como un bandido más, ¿no? Sin embargo, en lo que se ha podido averiguar aquí, no hay prueba de que él siguió delinquiendo. Y en enero del 68 se desapareció de la finca. Nadie supo qué pasó con él. Entonces la familia comenzó a buscarlo hasta que se estableció que los bandidos del EPL lo han secuestrado, lo habían llevado a las serranías de Ayapel y que allá lo tenían de instructor
de guerra de guerrillas, de bandidos recién reclutados del EPL para formar más cuadrillas. Entonces, una vez conocido eso, se armó un escándalo grandísimo porque los campesinos lo apreciaban muchísimo y se fueron muchos campesinos en grupo a las bases militares que había en la zona a exigir que el ejército lo liberara, que si no, el ejército no lo liberaba, no lo localizaba, que ellos se armaban y que le pedían al Ejército Nacional y al Estado colombiano que los armara y ellos eran capaces de ir y eliminar a todos esos bandidos porque no estaban de acuerdo que se llevaran a un líder que los estaba formando porque el tipo era muy activo, muy emprendedor, iba a las fincas, programaba cursos, conseguía con el gobierno regional y municipal apoyos para que trajeran instructores, hacía actividades experimentales para mejorar cosechas, era muy hábil para vacunar el ganado. O sea, tenía una mentalidad agropecuaria muy amplia el señor y tenía también unos rasgos de liderazgo dentro de la población. Y es obvio, si llegó a tener bajo el mando de él a 500 bandidos, pues no era una persona capaz. Entonces, quizás aquí podríamos decir que también hay un origen de los mal llamados paramilitares y no nos cuentan la verdad como es, ¿no? Siempre dicen que fue que llegó el Estado a armar bandidos de derecha para asesinar a los campesinos de izquierda y con ese cuento ya, de a partir de esa mentira, trazan toda una versión del conflicto. Y aquí vemos que es la propia gente campesina de esa zona la que, indignada por el secuestro de su líder, eh, arma a sus propios grupos. Entonces, pues iniciaron las operaciones militares, había un compromiso que se consideraba que se debía cumplir, que se ha firmado 10 años antes, y como estaba el gobierno del Frente Nacional, pues tenía que honrar esa palabra de lo firmado, y se trató de buscarlo. Infortunadamente no sabemos qué pasó aquí. Ya entendemos que para la época del secuestro el señor tenía 60 años, y lo más seguro es que lo tuvieron que liberar, pero todo eso quedó como eh, un recuerdo porque en otras acciones cercanas los campesinos se enfrentaron contra los bandidos del EPL y ahí podríamos decir que es el origen de esos mal llamados paramilitares. Es algo que casi estaba secreto, que nadie lo decía, pero aquí lo hemos encontrado en un escrito del señor Hernando Martínez del 27 de febrero de 1968 en el periódico El Tiempo, en una sección que se llamaba Las Regiones. Adelante, mi coronel. ¿Qué actividades realizaban entre tanto los bandoleros del ELN en la capital de la República? Pues ayer veíamos que en otras partes del país hacían muchas cosas, ¿no? Y eh, muchas acciones criminales. Pues con base en todas esas capturas que se hicieron por allá en el Sinú y la comprobación de que un bandido colombiano que ha sido miembro de la Revolución Cubana, ahora era el que dirigía el EPL, perdón, el ELN en la misma zona donde estaba el EPL, pues hicieron unos allanamientos aquí en Bogotá, en el barrio Ricaurte, al sur de la ciudad, y encontraron en una casa a tres bandidos identificados como Juan de Dios Martínez, Romualdo Yara, ascendencia indígena, Carlos Benavides y Jaime Diago, eran cuatro, no tres. Eh, Todos identificados plenamente por el DAS, cotejación de huellas, porque al principio negaron ni siquiera dar sus nombres, y les encontraron una gran cantidad de propaganda y de elementos que los comprometían con estos grupos que estaban en el Sinú, y los unos aparecían como, eh, o algunos documentos aparecían como apoyo al ejército agrario. Ayer veíamos que el colombiano que ha estado en Cuba hablaba de
el comando no sé qué del SINU, un grupo, un nombre rarísimo ahí, pero era del ELN, y estos también tenían el nombre del Ejército Agrario y del Ejército de Popular de Liberación. Entonces, la conclusión que sacaron en ese momento, o lo que corroboraron las autoridades, tanto militares como de inteligencia, es que estaban en una conversación a nivel nacional e internacional, los cabecillas de los dos grupos tratando de articular uno con otro. Entonces, por eso explicábamos ayer que la unión que hacen algunos terroristas del EPL en el año 86 con la trilateral para formar la Unión Caminista de Liberación Nacional tenía antecedentes ya de lo que estaba ocurriendo en Urabá. Y es que es lógico de suponer, porque todos sabemos que toda esa zona de Urabá, del Bajo Sinú, del Alto Sinú, del Medio Sinú y la serranía de Ayapel es supremamente estratégica para cualquier proceso de revolución armada, y si un grupo aparece, pues tiene que coordinar con el otro para aumentar la capacidad armada de los bandidos y para evitar choques entre ellos. Entonces, esas capturas que hubo en Bogotá y esos documentos que se encontraron lo prueban así, e inclusive demuestran que no habían llegado a un acuerdo concreto, y por eso había esa disimilitud de nombres, pero en el fondo lo que nos queda claro era que eran el EPL y el ELN listos para unirse, y que tenían ramificaciones grandes en varias partes del país, lo cual significa que eso costaba dinero, y ese dinero tenían que conseguirlo por medio de actos criminales. Mi coronel, ¿cuál fue el balance de operaciones militares en diferentes lugares del país durante el mes de febrero de 1968? Pues, mi coronel, esto es otra de las tantas patas cojas que tiene el informe de la supuesta verdad del señor de Ruco y sus compinches. Resulta que en el mes de febrero del que estamos hablando, cuando se probó el secuestro de este señor, se capturaron en Bogotá estos bandidos que acabamos de mencionar, se ocurrió el enfrentamiento que hubo en Tarazá, Antioquia, y se descubrió ese, esa simbiosis que estaban montando el EPL y el ELN allá, y que ocurrían en otras partes del país, como lo veíamos ayer, en el Tolima y en el Cauca, hechos criminales. Pues aquí publica el periódico El Tiempo un balance de las operaciones exitosas que hubo ese mes de enero, y por ejemplo aquí muestran que una cuadrilla que llevaba nombre de Luis Bonilla del ELN entró en contacto con el ejército el 7 de febrero del año 68, 2 años después exactamente de la muerte del terrorista Camilo Torres, y allí en Girón, Santander, fueron dados de baja, eh, fue dado de baja el bandido eh, Iván Calderón Tarazona, y el 25 hubo otro combate y no se determinó exactamente cuántos muertos hubo, pero la información era que hubo bandidos muertos. En Sabana Torres también hubo otro combate y fue dado de baja eh, un terrorista que se llamaba Lucio Pérez, alias Víctor, eh, que era integrante de la cuadrilla de Ricardo Lara Parada. Ya hemos dicho en episodios anteriores que Lara Parada tuvo muchos problemas internamente, y ese es uno de los episodios que nos falta analizar aquí en la memoria, la historia de Lara Parada, pero es parte de lo que está pendiente. Ese mismo mes fue dado de baja en el Tolima otro bandido que le decían Joselito, que fue muy famoso en la época de la violencia tripartidista y que luego optó por la línea comunista de las FARC. Y en el Quindío, en el Cañón del Cocora, que es un sitio muy conocido, además ahora es turístico, en ese tiempo era conocido era por la sangre que corría entre bandidos de las Tres Pelambres. eh, Todavía, estamos hablando del año 68, quedaba una de las cuadrillas que había causado terror en la zona, que era la de Griselio González alias Abanico. Era muy conocido ese bandido de la época.
Y allí fue dado de baja también por el ejército otro bandido que llamaba Rafael Conde Caro, alias Pluma Roja, muy conocido también en los medios por sus acciones criminales. Y esas eran de las últimas cuadrillas que quedaban de liberales de tendencia MRL que estaban en ese proceso de o se convertían a las FARC o se volvían ya definitivamente más delincuentes de lo que eran. Y lo mismo, en ese mes hubo combates en el área urbana de San Vicente del Caguán, no en el área rural, en el área urbana. Y allí el ejército dio de baja a otro bandido de nombre Mauricio Fajardo, que era miembro de la cuadrilla de Óscar Reyes o Janorio Valero. Y también quedó herido otro delincuente que andaba con él, que era de esa misma cuadrilla de las FARC. Eso fue lo del ejército. Pues la Policía Nacional también en el Valle del Cauca dio de baja 5 bandidos que estaban trabajando para las FARC en el robo de ganado. Entonces, ¿todo esto qué nos quiere decir? Que el país iba virando de la violencia tripartidista liberal conservadora comunista a la violencia comunista y que en lugar de bajar las acciones ahora eran peores porque en la época tripartidista era muy focalizado donde ocurría, y aquí estamos viendo, por ejemplo, que en San Vicente del Caguán, donde era tierra de paz y amor, ya las FARC estaban creciendo desmesuradamente. Que el departamento de Santander ya el problema no era solamente con el ELN en Cerro Los Andes, ahí en Chucurí, sino que se había diseminado a varios municipios más. Que en el Tolima, la supuesta pacificación del señor Lleras Camargo, lo que ha traído era la multiplicación de cuadrillas y con extensión al Cauca, y que ya la Policía Nacional eh, continuaba en combates contra los bandidos que supuestamente se han acabado en el gobierno de Valencia, en el departamento del Valle. Síntesis: la falta de concepción política y de respuesta política seria a este problema lo que ha hecho es mutar de un lado a otro y multiplicarlo, y 60 años después de todos estos hechos seguimos enfrascados en la misma violencia, y estas noticias parece que fueran publicadas ayer por la tarde con hechos de ayer por la tarde porque son exactamente iguales a los de esa época. Lo mismo que antes. ¿Qué actividades desarrollaba el bandolero comunista de las FARC, Rigoberto Lozada Perdomo, alias Joselo, con un grupo terrorista en límites de los departamentos del Cauca y el Valle? Pues mi coronel, ayer lo veíamos tangencialmente, que primero aparecieron en Corinto y que fue todo un escándalo y cometieron unos asesinatos allá, y obviamente las fuerzas militares tuvieron que reaccionar. Y había un señor que ha sido cabo del ejército, que tenía una propiedad allá y que lo secuestraron y pedían 50.000 pesos por él. Finalmente, después supimos que tuvieron que liberarlo por la presión del ejército, pero quedaron varias cosas claras. Por ejemplo, que eh, esos mismos eran los que han secuestrado al señor Harold Everett. Otro episodio que tenemos pendiente para hablar aquí, que fue muy interesante eso, porque los que hicieron ese secuestro fueron capturados casi todos y pues al señor lo asesinaron, ¿no? Pero fueron capturados, y nos recuerda muchísimo porque quien fue el fiscal de ese proceso en el Consejo de Guerra fue el entonces teniente coronel Fernando Landazábal Reyes. Y pues de eso se conoció muchísimo. Además, él desde el grado de mayor de teniente coronel era un personaje ya en el país. Y estos bandidos estaban comprometidos en el secuestro de Eder y también han secuestrado al sargento. Entonces, en la persecución también ocurrió otro caso del cual tenemos que analizar aquí, que fue el asesinato de un capitán, 2 suboficiales y 2 soldados en una emboscada atroz en el Cauca. Y eso ocurría exactamente en el mismo momento en que lograba el EPL estaba creciendo, el ELN estaba buscando contactos, en Bogotá se capturaban redes urbanas, en el Tolima seguían las cuadrillas que había formado Tiro Fijo delinquiendo, en Santander se multiplicaba el ELN, y en el Congreso de la República andaban con el cuento barato los politiqueros corruptos de siempre,
que las fuerzas militares había que reducirles el presupuesto. Lo veíamos ayer también, que tuvo que ir el general ayer Bechaus al Congreso a cantarle la tabla. Entonces, ¿qué nos deja de reflexión todo esto? Que la dirigencia política colombiana ha sido alejada, indiferente e inferior a ese reto. Mi coronel, ¿qué actividades desarrollaban entre tanto las cuadrillas de bandoleros comunistas en el centro, oriente y sur del departamento del Tolima? Pues ayer lo veíamos que había unos bandidos que estaban cometiendo atracos a mano armada y robándole los relojes, las prendas, el dinero a los pasajeros de los diferentes vehículos y que todos esos pertenecían a las bandas comunistas que había formado Tiro Fijo. Pero más hacia el centro del departamento está el municipio de Versalles, de Roncesvalles, Tolima, que lleva ya muchos años afectado por esa violencia comunista. Y allá fueron capturados unos bandidos que estaban comprometidos en varios actos criminales. Todos fueron llevados a Consejo de Guerra y entonces en esos días se les estaba haciendo el consejo de guerra a los auxiliadores o encubridores que se había probado dentro de la investigación y había un despliegue militar muy grande. La sexta brigada estaba desplegada completamente en esa lucha contra este grupo terrorista y contra otros, porque infortunadamente también lo hemos visto, eh, bandidos como el tal Tijeras que delinquía por toda esa región y se extendía al Cauca. Algunos los daban por muertos y otros decían que se habían retirado de la guerra y lo que han hecho era pasarse para el bando comunista a seguir delinquiendo contra Colombia. Publicar todo esto sí que le duele a los comunistas, inmediatamente brincan y dicen que eso es una mentira, que el Partido Comunista es lo más transparente que hay y nunca quieren reconocer la verdad y por eso muy hábilmente se han salido de esa responsabilidad y como vemos en la supuesta Comisión de la Verdad jamás lo nombraron. El cura Guzmán tampoco lo nombró en los años 60 y en todas las negociaciones de paz se habla de la paz y las FARC, por ejemplo, insistieron en Cuba que se metiera a todos los que han apoyado a los más llamados paramilitares, pero nunca dicen que se metan los dirigentes del Partido Comunista. 2021. Yo creo que para el 24 hay plazo para pagar el Movistar. Patiño, cierre el micrófono, hombre. Ah, perdón, coronel, qué pena. Ya lo cierro. Adelante, coronel. Gracias. Entonces, continúan las operaciones en el área de Roncesvalles para que se pudieran localizar estos bandidos. Pero ahí hay una carga profunda de responsabilidad del Partido Comunista que sigue sin sacarse a la luz. Y todos estos delincuentes eran llevados a la sexta brigada. En ese momento se sometían al Consejo de Guerra, pero teníamos el problema que ya se volvió reiterativo y que lo hemos dicho aquí siempre. Ocurría el Consejo de Guerra o el proceso y cuando ya estaban en el pleno proceso, se acababa el estado de sitio o el periodo que daba el artículo 120 de la Constitución e inmediatamente aparecían todos los defensores del Partido Comunista, todos los leguleyos que había allá, reclamaban los expedientes y en breve los sacaban libres. Entonces era como una puerta giratoria. Por un lado los capturaban las autoridades militares, los procesaban, pero a los poquitos días que se acababa el estado de sitio salían libres y eso se volvió círculo vicioso por muchos años. ¿Por qué el educador venezolano Félix Adams López aseguró ante los medios de comunicación colombianos que el entonces presidente de FECODE, Adalberto Carvajal, era ficha clave del Partido Comunista en la criminal labor de engatusar a niños y jóvenes con falsas bondades del comunismo? Este sí que es un caso curioso, interesantísimo y que valdría la pena sacárselo en público a FECODE y sus cómplices actuales. Resulta que hubo varias conferencias de educadores latinoamericanos y desde luego ahí estaba metida la mano del comunismo y en especial la narcodictadura cubana. Y en una de esas, un profesor que se llamaba Félix Adams López, que era presidente de la organización gremial de los
educadores venezolanos y era conocido en el continente porque en la época de las dictaduras que hubo allá, especialmente la de Pérez Jiménez, él había sido un crítico muy fuerte, lo matriculaban con los comunistas, pero hasta el momento nunca le habían podido probar y en Venezuela la lucha contra los comunistas fue fuerte y de mano dura. Y este señor estuvo encarcelado por eso, pero tuvieron que soltarlo porque no le probaron esa ligazón. Sin embargo, él seguía con sus ideas liberales extremas de un nuevo modelo de educación para Latinoamérica y estaban promoviendo todo tipo de reuniones. Entonces, hubo una que se llamó la Conferencia de Educadores Americanos, que se reunieron aquí en Bogotá, y vinieron educadores de todo el continente. Desde luego, la narcodictadura cubana estaba ahí moviendo los hilos para apropiarse de la educación en Latinoamérica. Y el presidente de FECODE, que era ya comunista, obviamente, de los que tenía el Partido Comunista infiltrados, un señor de nombre Alberto Carvajal, eh, dio algunas declaraciones cuestionando la militancia ideológica de Félix Adams López. Y ahí sí, ¿quién dijo miedo? El tipo era ya experimentado, tenía cancha en responderle a sujetos de su misma pelambre y les conocía los pecados y salió y le dijo hasta de qué se iba a morir. Le pidió que definiera su conducta porque él sí tenía pruebas de que el señor de FECODE estaba entrenando gente para enviarlo a las guerrillas, que tenía contactos con los comunistas venezolanos, que tenía contactos con educadores que eran parte de las cuadrillas en Colombia. De hecho, le dijo unas cuantas eh, verdades y, y corrijo aquí, la novena conferencia de educadores no era en Colombia, sino en México. Pero el señor dijo todo eso de paso aquí en Colombia como para para el periódico El Tiempo. Entonces, dijo que, por ejemplo, la Federación Colombiana de Educadores FECODE iba a realizar unas actividades dentro de ese marco de esa conferencia, de la cual era uno de los directivos él, y que él decía o aclaraba que esa actividad que iban a hacer los educadores aquí en Bogotá no estaba oficialmente reconocida por la conferencia y que lo que había era intereses del Partido Comunista de seguir infiltrando la educación. Una revelación muy grave en su momento y que pasó al olvido. Y por ejemplo, estando documentada en los medios, el señor de Rux tampoco lo cuenta. Y FECODE, que es una entidad que ha sido infiltrada por los comunistas y que estos desde esa posición le han causado daño al país, tampoco han respondido por el conflicto. Y entonces que respondan los que apoyaron a los mal llamados paramilitares, estamos absolutamente de acuerdo. Y que el que tenga que responder vaya a la cárcel. Pero también estamos de acuerdo en que todos estos delincuentes de cuello blanco que han promovido el daño contra el país respondan y es lo que nunca pasa. Mi coronel, ¿qué relación tuvieron el ELN y la narcodictadura cubana de los hermanos Castro en el secuestro de un avión de Avianca llevado por los piratas aéreos a Santiago de Cuba? Ese es otra pata que le nace al cojo y de la cual no se nombra nada y en el informe del señor de Rux no se menciona para nada. Resulta que al mismo tiempo que estaba ocurriendo esto, ya en Colombia iban 3 secuestros de aeronaves llenas de pasajeros que terminaban en Cuba. Los terroristas se bajaban allá, se quedaban en la isla, eran recibidos como héroes por los narcodictadores cubanos y luego los devolvían a Colombia. Pero no eran los únicos 3, o sea, desde el año 61 comenzaron esos secuestros. Estamos hablando del año 68, en este mismo periodo que hablamos del secuestro del señor Julio Guerra por el EPL, de los combates en el Cauca, de los combates en Santander, etcétera, y en el mismo tiempo que los dirigentes políticos brillantes de Colombia estaban proponiendo en el Congreso de la República reducirle el presupuesto a las fuerzas militares y de policía. Entonces, en uno de los aviones que iba, eh, que estaba haciendo un recorrido entre la costa atlántica y Bogotá, fueron secuestradas 62 personas. Y ahí aparecen los nombres. Y el avión era un avión que lo llamaban olímpico, era de Avianca, que fue desviado hacia Cuba
y los bandidos llegaron a Cuba y allá un alto dirigente del Partido Comunista los recibió con honores. En el periódico Grama le sacaron una crónica de unos héroes populares. No dicen aquí, pero la empresa tuvo que pagar, que ese era el sistema, además de que los secuestraban, pagaban para dejarlos libres. Y en el avión iban varios dirigentes políticos, iba un consejero presidencial, un senador Eduardo Abuchaibi Ochoa, que fue muy conocido, iba un representante a la Cámara de apellido Iguarán, y otras personas allí. Entonces, cuando ya los entrevistaron, porque en ese tiempo las autoridades mandaban, entonces llegaron del secuestro y no es que pobrecitos y que se quedan libres, sino que el DAS los entrevistó a uno por uno. Se estableció, pues, obviamente, la complicidad de algunas personas, de la empresa, etcétera, funcionarios de la aeronáutica para que el secuestro se hubiera realizado. Pero lo más grave es que era el tercer secuestro que ocurría en menos de un mes de aviones colombianos llenos de personas y los delincuentes terminaban en Cuba, allá recibidos por la narcodictadura cubana y desde luego entrenándose y formándose en ideología comunista para regresar al país a causar más daños. Mi coronel, ¿y quiénes eran los secuestradores del avión de Avianca llevado por la Fuerza a Santiago de Cuba por coordinación directa entre el ELN y Fidel Castro en marzo de 1968? Pues el periódico El Tiempo publicó los nombres y los periódicos, todos de la época, de los 5 bandidos. 2 eran venezolanos, procedentes de Maracaibo y miembros del Partido Comunista allá, de la Juventud Comunista. Todos en contacto con el ELN, pero aquí lo que se nota es que existía nexos y lazos entre la embajada cubana, entre el Partido Comunista Colombiano, entre sectores del MRL que eran pro cubanos y entre funcionarios corruptos que facilitaron que todo eso ocurriera, que daban la información exacta, que ayudaban a ingresar las armas al avión, etc. Entonces, la síntesis de todo es que era parte de un plan orquestado en toda Latinoamérica, porque no solamente en Colombia secuestraban aeronaves, eso ha ocurrido en varios países del continente, y los medios de comunicación, como siempre, amarillistas y esnovistas, lo que se limitaban era a producir el hecho y hacer el escándalo, pero no llegar al fondo del asunto de quiénes eran los ideológicamente responsables de estos crímenes. Mi coronel, ahora, ¿surtió efecto la acción cívico-militar o considera usted que le faltó políticas de Estado para que esa actividad tuviera eficiencia y sostenibilidad en el tiempo? Pues muchas cosas faltaron, coronel. Aquí el periódico El Tiempo publicó una crónica que se llamó En el Tolima contra el subdesarrollo, combate y el ejército. En Santander había estado de moda el plan Andes y el plan Perla, que fueron como hechos posteriores al plan Lazo. Algo parecido se intentó hacer, no con la misma fuerza, porque no tenía el respaldo del gobierno nacional como lo tuvo eventualmente el plan Lazo. Entonces, en el Tolima, el comandante de la Sexta Brigada también creó el plan Pijao. Y con el plan Pijao, entonces, trajeron al batallón Liborio Mejía de ingenieros y Alvaraya que apoyaran unas obras públicas, pero destinaron unas secciones de estas unidades militares a que realizaran una gran cantidad de trabajo comunitario y sobre todo de interacción con la comunidad. Entonces se construyeron o se mejoraron, depende de algunos casos, escuelas y puestos de salud. Se ayudó a muchas personas de bajos recursos a mejorar las condiciones de sus viviendas. Se ayudó inclusive en unos sectores donde había construcciones del Instituto de Crédito Territorial, que las llamaban en Colombia coloquialmente como las casas del instituto. Inclusive uno va todavía a los poblados donde se hicieron esas obras y que no son grandes y se pregunta por algo, dice, eso está al lado de las casas del instituto y son pues las casas que construía el Instituto de Crédito Territorial. Pues el ejército estuvo ahí de la mano con la gente en muchas mingas comunitarias haciendo eso.
Entonces, la sexta brigada se desarrolló todo el plan Pijao con las limitaciones que tenía porque era muy local, apoyo departamental parcial y municipal, y el resto del ejército con la empresa privada moviendo esa actividad. Eso incluyó, el plan Pijao incluyó alfabetización en municipios como Murilla, Gaitania, Tres Esquinas, Castilla, donde era que había más problemas y se logró que el Ministerio de Educación destinara algunos recursos. Entonces, soldados, bachilleres que comenzaron a ingresar al ejército, fueron a hacer actividades de alfabetización y algunos profesionales, que eran abogados, topógrafos, odontólogos, médicos y veterinarios, hacían funciones de soldados profesionales, pero no estaban perteneciendo a la fuerza, sino era como la primera intentona que hubo de formar oficiales profesionales de la reserva. Y ellos iban allí y ayudaban en actividades propias de sus profesiones, orientando a los campesinos, dándoles cursos, enseñándoles nuevas técnicas, eh, actualizándolos en cursos de maquinaria nueva que llegaba para los que tienen las habilidades, etc. Inclusive, el comandante de la brigada y el comandante del ejército, que era el general Guillermo Pinzón Caicedo, idearon un proyecto de formar guías turísticos de la misma región para promover el turismo en Honda, Mariquita, Ibagué, Guamo, Melgar y Cunday. Después eso lo asumió la Policía Nacional con las unidades de policía de turismo, pero esa fue una idea del Ejército Nacional y funcionó un tiempo en el Tolima. El problema es que como no eran proyectos de Estado, sino se convirtieron en políticas de los comandantes y de los gobernadores, entonces ya eso se fue diluyendo y finalmente no se desarrolló. Y el plan Pijao, como el plan Lazo, como el plan Perla, como el plan Andes, fueron terminando en el olvido. Pero es interesante traer esto a la memoria porque es otro de los grandes aportes de acción cívico-militar que hacía el ejército y como lo veíamos ayer, paralelamente estaban construyendo la carretera Ataco-Palmira y estaban construyendo unos puentes en el municipio de Cajamarca, perdón, en el municipio de Chaparral. Inclusive en esos días también ocurrió una acción lamentable que tenían que demoler una roca y demoler un talud para avanzar en la construcción de la carretera de acceso al puente y como el terreno estaba resbaloso, el sargento y el soldado que estaban colocando la carga se resbalaron y la carga explotó y los mató a los dos. Entonces son una cantidad de historias y de hechos del sacrificio del soldado mientras los bandidos comunistas destruyen al país y todo lo bueno que ha hecho la institución y que se ha podido continuar por distintas razones, todas apuntando a la falta de políticas de Estado, han impedido que Colombia cambie su mentalidad y ahí está la decisión política, porque los soldados siempre estarán dispuestos y los comandantes a ayudar en lo que sea, trabajando en las 24 horas si es necesario, pero si no hay la voluntad política y los recursos destinados y los proyectos claros, seguimos en la misma. Mi coronel, vistos estos hechos reales, ¿hay forma de asegurar que el proceso de paz de los gobiernos Barco y Gaviria, complementados por el Pacto FARC-Santos, trajeron paz a Colombia y seguridad al país? Mi coronel, infortunadamente no. No, y aquí vemos un caso concreto con el plan Pijao, que se hace en el Tolima, donde ya se estaba descomponiendo la situación, donde la dirigencia política nacional fue incapaz de generar caminos de salida lógicos y donde no destinaron los recursos que eran. Entonces el plan Pijao era como luchar contra una realidad tratando de trancar con las manos un derrumbe que venía. Y la forma que los políticos han querido trancar ese derrumbe es firmando pactos con los bandidos y no resolviendo los problemas estructurales ni dándole la fortaleza a la institucionalidad. Síntesis, no. Gracias, mi coronel. Ahora podemos escuchar un minuto de silencio en memoria de todas las víctimas del narcoterrorismo comunista contra Colombia y en particular de los miles de asesinatos ordenados
por cabecillas, grupos bandoleros y luego narcoterroristas en nombre del Partido Comunista Colombiano y otras agrupaciones? Mi coronel, ¿nos puede enunciar algunas reflexiones de orden político estratégico respecto a la operación militar desarrollada por los hechos que condujeron al secuestro del bandolero liberal del MRL, Julio Guerra, en Alto Sinú, del departamento de Córdoba, en enero de 1968? Mi coronel, serían muchísimas, ¿no? Muchas reflexiones, pero puntualicemos algunas tres aquí. Dijéramos que la primera es que el sacrificio de los soldados con sangre, sudor y lágrimas, inclusive alejados de sus familias y sin ninguna esperanza distinta a ir y cumplir la misión y regresar a seguir cumpliendo otra misión, no ha sido equitativamente corresponsabilizado por la dirigencia política. No tenemos en toda la historia de Colombia un solo ejemplo de que la dirigencia política se sacrifique con igual asiduidad que los militares en busca de la paz. Y sin embargo, los responsables de que no haya paz son esos políticos, no los militares. Y el pueblo colombiano, ignorante en política, porque hay que reconocerlo, somos un pueblo bastante ignorante en política, termina siempre es polarizado por unos y otros y defendiendo a los mismos que le causan daño al país desde una u otra vertiente y no poniéndolos en cintura y exigiéndoles que cumplan con su deber. En segunda medida, de todo esto que hemos visto esta semana con el EPL, nos quedan varias conclusiones. La historia no se ha contado como es, sigue siendo enmascarada y tapada con pañitos de agua tibia y de remate, los grupos criminales han trabajado sobre unos planes muy bien articulados en los cuales combinan geografía, problemas sociales, problemas políticos y objetivos a largo plazo. Y en tercera medida resaltaríamos que hay una cercanía muy fuerte de gobiernos y de organizaciones internacionales que articulan todos estos procedimientos y, por ejemplo, esa grave denuncia que hizo el presidente de la Asociación de Educadores de Venezuela acerca de los nexos de algunos sectores de FECODE con los terroristas colombianos es como para enmarcarla y colocársela allí en la puerta de ellos y sumarles todo lo que hemos visto en días anteriores aquí de la participación de algunos sectores de FECODE en favor del terrorismo contra Colombia. Total que esos pactos que se han hecho son paños de agua tibia frente a una realidad que tiene el país, porque no se ha tocado a fondo dónde está el problema y la solución no es simplemente, como dicen los comunistas,
suspender la inversión militar y pasársela a todos ellos, porque eso es facilitarles que hagan lo que quieren, sino es encontrar dentro de esos comunistas dónde está el punto de origen y de despliegue de la delincuencia. Adelante, mi coronel, con sus comentarios para hoy. Mi coronel, Adelante, mi coronel González. ¿se le cayó la señal? Sí, no lo veo ahí. Bueno, entonces, problemas técnicos. Ah, está entrando nuevamente, se le cayó la señal. Un segundo le damos el acceso. Aló, mi coronel González, ¿nos escucha? Ya, mi coronel, se me fue la señal y acabo de Sí. regresar. Correcto, mi coronel, adelante con su comentario. Gracias, mi coronel. Mi comentario para el día de hoy. Para los años de 1968, todavía Se le cayó la señal otra vez. Ah, Mi coronel, bueno, tenemos los micrófonos que están abiertos. no, pero parece que es que el problema es de señal allá donde está mi coronel. Bueno, lleguemos al final del programa de este tema del EPL. Todavía nos quedan muchos asuntos por analizar. La próxima semana continuaremos con más eventos de estos que, como ven, cada día que tocamos un tema surgen más y más y que esta historia está por contarse. En la tarde, noche de hoy tendremos a un señor de la Policía Nacional experto en criptomonedas quien vendrá a ilustrarnos al respecto. Para todos, un feliz día y que Dios nos siga acompañando.